Continuando con esta idea de la teología especulativa, ¿verdad? Vamos a tocar un tema muy importante dentro de la vida trinitaria, que es fundamental conocer, que es el tema de la perijóresis. Un tema o un término, ¿verdad?, que nos ayuda a profundizar eh, o expresar la unidad dentro de la vida divina, ¿verdad? Dentro de la vida divina. Entonces la palabra perijóresis, aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí la tengo para ustedes. Perijóresis, ¿verdad? Aquí está, perijóresis. Entonces vemos aquí la palabra perijóresis, que está compuesto de dos vocablos griegos. Peri, que quiere decir alrededor, y joreo, ¿verdad? El verbo joreo, que quiere decir intercambiar lugares, girar alrededor de algo, e incluso puede significar danzar, perijóresis. Entonces, perijóresis es peri alrededor, entonces es girar alrededor o danzar alrededor de algo, ¿no? Eso es perijóresis, es una palabra muy extraña, ¿no? Y entonces, con esta palabra, los teólogos, ¿verdad?, han utilizado, o se utiliza hoy día, para hablar de la vida interna de Dios, de la vida comunitaria de Dios, ¿no? De la comunión interna que existe adintra, ¿verdad?, dentro del Dios. Eso es la perijóresis, que forman un solo Dios, ¿no? O sea, el tema de la perijóresis es reconocer que hay un solo Dios, ¿no? Que cada persona existe, sí, ¿verdad? Pero solamente en la medida que camina hacia la otra, en la medida en la que va al encuentro de la otra, ¿verdad?, y ocupa el lugar de la otra, habita el lugar de la otra, eso sería, ¿no? Entonces, cada persona existe, ¿verdad?, en la medida en la que camina hacia la otra, ocupando el lugar de la otra, habitando en ella. Entonces, eso es la perijóresis, ¿no? O sea, es un círculo, ¿no? O sea, el Padre está en relación con el Hijo y va hacia el Hijo y ocupa el lugar del Hijo. El Hijo va hacia el Espíritu Santo, por así decirlo. Y entonces el Hijo ocupa el lugar del Espíritu, el Hijo ocupa el lugar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va hacia el Padre y ocupa el lugar del Padre. Y el Padre va hacia el Espíritu Santo y ocupa el lugar. O sea, parece una cosa medio rebuscada, y lo es ciertamente. O sea, la idea sería, ¿verdad? O sea, visto así, es un poco complejo, pero entonces sería que aquí está el Padre, imagínense, ese es el Padre, y el Hijo va en torno a él, aquí está el Hijo junto con él, encima de él, por así decirlo, o sea, ocupa el lugar del Hijo, del Padre. Y aquí está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ocupa el lugar del Hijo y ocupa el lugar del Padre. O sea, los tres son uno solo, porque la idea de la perijóresis es entonces que efectivamente los tres son un solo Dios, o sea, los tres son un solo Dios. Y entonces la perijóresis dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están como en una danza, dice Javier Picasa, ¿no? Es una danza divina, ¿verdad?, en la que con gozo y amor uno va hacia el otro. El Padre va al encuentro del Hijo, el Hijo va al encuentro del Espíritu, y el Padre y el Hijo van al encuentro del Espíritu. Y entonces el Padre toma el lugar, se toma el lugar del Hijo, por así decirlo, ¿no? En Dios no hay espacio, pero bueno, toma el lugar del Hijo. Y el Hijo, ¿verdad? Y el Padre y el Hijo toman el lugar del Espíritu Santo y mutuamente se compenetran y mutuamente uno está sobre otro, uno está dentro del otro. Eso es la perijóresis. Uno en el otro, uno en el otro. No están separados, no están distanciados, al contrario. Cada persona, por lo tanto, expresa el don completo de sí, acogiendo a la otra, porque entonces si el Padre ocupa el lugar del Hijo y del Espíritu, está acogiendo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por amor. Lo está acogiendo por amor, ¿no? Las tres trinidades van en torno a sí mismo, en una danza divina en la que se unen unas a otras porque se aman y están tomando su lugar mutuamente. Y lo toman mutuamente porque es un solo Dios. No son tres dioses, ¿no? Este dibujo, por eso digo que es medio imperfecto, porque aquí serían como tres dioses, ¿no? Pero este es uno solo, uno en el otro, uno en el otro. Y está uno en el otro porque se aman. Como el Padre ama al Hijo, el Hijo se junta con el Hijo. Y se une al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ocupan el mismo lugar. Porque es un solo Dios, es una sola realidad, ¿no? Se van acogiendo de manera tan plena que cada una de ellas envuelve a la otra. Envuelve a la otra. Entonces, yo veo a Dios y Dios es uno solo. Porque el Padre envuelve al Hijo y el Padre y el Hijo envuelven al Espíritu Santo, ocupando mutuamente su lugar porque se aman. Esa es la idea de la perijóresis. Y en latín, ¿verdad? Es la palabra perijóresis, se va a traducir entonces al latín y se va a traducir con esta expresión, circumincesio,
que vendría de circum, circular, incedere, caminar, ¿no? Eso sería en general circum incesio, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Caminar en círculos, o sea, en sí mismo, ¿no? O sea, es que uno camina en sí mismo, ¿verdad? El Padre camina en sí mismo hacia el Hijo y el Hijo con el Hijo en sí mismo hacia el Espíritu Santo, formando un solo Dios, por amor, ¿no? Porque lo que los une y lo que los hace irse así, hacia sí mismo y hacia el otro al mismo tiempo es por el amor, ¿no? Entonces, la circumincesio es Dios que camina, en que cada persona camina, ¿verdad? Llegando a la otra y donándose totalmente a la otra, ¿no? Eso es lo importante. Por lo tanto, podríamos decir que entonces en Dios hay un itinerario, porque Dios no camina en el vacío, sino es un camino circular hacia el Padre, hacia el Hijo, y con el Hijo al Espíritu Santo entre en sí mismo, ¿no? Y por lo tanto podemos penetrar entonces el misterio de Dios en ese sentido, ¿no? Que ayuda a conocer, que ayuda a profundizar precisamente en este sentido, ¿verdad? Para conocer esta idea. Algunos han visto en este verbo incedere, ¿verdad? Si lo separamos así, incedere. Podría venir que incedere viniera del verbo cedere, y cedere quiere decir sentarse. Entonces, circumincesio podría ser caminar hacia sí mismo, ¿verdad? Hacia el uno, pero podría significar también una persona que se siente y descansa sobre la otra. Podría tener este otro significado, ¿no? Entonces aquí estaría el Padre, ¿verdad? El que se sienta, aquí está sentadito, ¿verdad? Imagínense, aquí está el Padre sentado, ¿no? Y aquí los está saludando. Hola, ¿no? El Padre los está saludando. A todos los alumnos del curso de Dios revelado por Cristo, los saluda. Hola. Bueno, entonces ahí está el Padre sentado, ¿no? Entonces, está aquí el Padre sentado. Y entonces, como es circumincesio, entonces podría significar también circumincedere. O sea, uno que se sienta sobre el otro, ¿no? O que descansa en el otro, en ese sentido, ¿no? Entonces aquí está el Padre. Y luego el Hijo viene y descansa sobre el Padre. Y viene el Espíritu Santo y descansa sobre el Hijo y el Padre, uno en el otro, donándose puntualmente. Un solo Dios, o sea, solamente se ve una idea, ¿no? Un solo Dios, una sola realidad. No son dos realidades distintas, sino es uno solo, ¿no? Y entonces significa que en Dios hay un movimiento interno en la que uno descansa en el otro por amor, una persona habita en la otra por amor, y precisamente se van donando totalmente por amor. Esa sería entonces la idea de la circumincesio, de la perijóresis, ¿verdad? Para más o menos tratar de acercarse a este misterio y a este concepto dentro de la vida trinitaria. Entonces, este tema de la perijóresis, o sea, lo que trata de hacer ver entonces la perijóresis es precisamente que Dios camina, hay un movimiento interno dentro de Dios, uno en el otro, uno descansa en el otro. O sea, lo que trata de hacer ver es que sí, son tres personas, pero que una está en movimiento hacia el otro, y por lo tanto, entonces, por así decirlo, ¿verdad? Si yo pudiera ver a Dios, no vería tres personas, ¿no? No vería al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? No vería tres, sino vería uno solo, porque es un solo Dios. Son tres personas, pero es un solo Dios. Entonces, si yo pudiera, ¿verdad? Contemplar el misterio de la divinidad, ¿cuántos vería? Vería uno solo, ¿no? Vería uno solo. Porque aunque son tres, no es que estén tres separados, porque entonces podría ser como la idea de tres dioses, ¿no? No, pero la idea de la perijóresis, el concepto de la perijóresis, ¿verdad? Que no es un dogma de fe, ¿verdad? Como decíamos, esto es parte de la teología especulativa, entonces eso es una idea de tratar de acercarse al misterio. Entonces, yo cuando veo a Dios veo uno solo, porque este ocupa el lugar de este, y este ocupa el lugar de este, porque van girando en torno. Entonces, uno en el otro. Entonces, cuando yo veo a Dios, veo uno solo. Pero están los tres, porque los tres, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, aquí están los tres. Están los tres, son tres personas. Pero cuando yo veo, solo veo a uno. Porque uno está en el otro. Uno descansa en el otro. No están separados. Están uno en el otro. Porque es un solo Dios. Incluso, si profundizáramos más en esto, ¿verdad? Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? En el capítulo 14 de Juan, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre. Y dice San Pablo, ¿no? Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Por lo tanto, entonces, si Cristo es la imagen, quiere decir que cuando yo contemple el misterio trinitario, en realidad vería la imagen, la imagen de Dios, y la imagen de Dios es Cristo. Digo, esa es una cosa especulativa, no estoy diciendo que así sea, ¿no? O sea, estamos especulando,
a partir del concepto de la perigóresis. O sea, no es que cuando yo llegue a la vida eterna, según este concepto, yo vería tres personas, no, yo vería una sola realidad, porque es un solo Dios. Y la única manera de ver a Dios es a través de su imagen, y su imagen es Cristo. O sea, vería a Cristo. Y viendo a Cristo, vería al Padre. Quien me ve a mí ve al Padre. E implícitamente, quien ve al Hijo y ve al Padre, también ve al Espíritu Santo. Pero vería uno solo. Eso es la idea central de la perijóresis, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, no es un dogma de fe, es un concepto teológico, ¿verdad? Más o menos para tratar de acercarse al misterio de la Trinidad, que es algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces, esto sería como la idea de la perijóresis, ¿no? O sea, ver que en la vida divina hay uno sobre el otro, que gira uno entre el otro, y que es un solo Dios. Que no puedo distinguirlos los tres, porque los tres forman un solo Dios. Es como una manera de acercarse al misterio de Dios, ¿no? Ahora bien, la palabra perijóresis es una palabra, ¿verdad? Haciendo un poco de historia, es una palabra que usaban los estoicos, propiamente, ¿no? Era una palabra que usaban los estoicos en la antigüedad, ¿no? En la filosofía antigua, para referir la unión del cuerpo y del alma, ¿verdad? Porque cuando yo veo al ser humano veo uno solo. No veo, digo, aquí está el cuerpo y aquí está el alma, no, es uno solo, ¿no? Y es la misma idea de Dios. Está el Padre y el Hijo, pero veo uno solo. Entonces los estoicos usaron la palabra perijóresis para decir, para hablar de la unión entre el cuerpo y el alma, ¿verdad? Para hablar de la mezcla de ambas realidades sin que ellas perdieran sus propiedades, porque el alma seguía con sus propiedades de alma y el cuerpo con sus propiedades de cuerpo, pero estaban juntos. Y esta unión le llamaban ellos perijóresis, perijóresis. Por eso entonces, ¿verdad? Cuando empezaron a utilizar esta palabra perijóresis dentro del pensamiento de la iglesia, ¿verdad? La empezaron a utilizar, ¿no? Entonces se va a empezar a utilizar la palabra perijóresis sobre todo para hablar de la unión, ¿verdad? De las dos naturalezas de Cristo. O sea, en el origen, los primeros, algunos padres, ¿verdad? En el origen, cuando empezaban a hablar ellos de perijóresis, usaron este término sobre todo para hablar de la unión de las dos naturalezas de Cristo. Por ejemplo, San Gregorio Nacianceno utiliza de repente la palabra perijóresis como verbo para aplicarlo a las dos naturalezas de Cristo. O sea, en Cristo hay dos naturalezas, están unidas por perijóresis. Entonces yo veo a Cristo, veo uno. No es que veo a Cristo y veo su naturaleza humana y su naturaleza divina, no, veo uno solo. Porque la naturaleza humana y forman una sola persona. Entonces, es una unidad. Entonces, veo uno solo, no se distingue la humana de la divina, las dos están juntas, ¿no? Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, pues estaba su naturaleza humana y su naturaleza divina, y era uno solo, no veían dos cosas, decían, mira, ahí va la naturaleza humana de Cristo y por acá, ¿verdad? Se fue a comprar cosas la naturaleza divina, no, era uno solo. Y esta unión entre naturaleza humana y naturaleza divina, San Gregorio Nacianceno y otros padres empezaron a llamarle perijóresis. ¿Verdad? Va a ser Máximo el Confesor el que va a volver a utilizar esta palabra, ¿verdad? Para ver la unidad de la persona y la diversidad de naturalezas en Cristo. Máximo el Confesor igualmente la va a usar para referir a las dos personas de Cristo. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Esta palabra también se va a empezar entonces ya a aplicar en este uso trinitario, ¿verdad? Y entonces el llamado Pseudo Cirilo y sobre todo San Juan Damasceno, esos son los primeros que van a empezar a utilizar ya esta palabra para referir no a la unión de las dos naturalezas, sino para referir a la unión o a la relación más bien de las tres personas divinas en la Trinidad. Y entonces la palabra perijóresis va a quedar en desuso en el ámbito cristológico. Y la palabra perijóresis, que era muy poco usada, ¿verdad? Salvo sus excepciones, en Cristo va a empezar a ser usada, sobre todo con San Juan Damasceno, va a empezar a ser usada precisamente para hablar de las tres personas en la vida divina. Y que es lo que acabamos de explicar, ¿no? O sea, ese es el sentido. Y luego, ¿verdad? En 1153, esta palabra la van a traducir al latín, perdón. Se va a traducir al latín como circumincesio, ¿no? Que es lo que ahí te explicábamos, ¿no? En 1153 lo empiezan a traducir, ¿verdad? Porque cuando traduce la obra de San Juan Damasceno, la obra llamada De Fide, ¿verdad? Se encuentra con la palabra perijóresis, ¿verdad? Que hace referencia a esta idea de la Trinidad. Y entonces tienen que buscar una palabra que se aproxime. Y entonces escogen esta palabra, circumincesio, que es lo que vimos. Y entonces esa palabra en latín empieza a entrar, ¿no? Y entonces se puede ver precisamente esta idea, ¿no? Entonces,
La idea del perijóresis, pues entonces se aplica hoy día al dogma de la Trinidad para decir que las tres personas tienen una relación mutua por amor y que una ocupa el lugar de la otra, ¿no? Que van en giro o en una danza, como decían algunos, ¿no? Pero que es uno solo Dios, ¿no? O sea, esa es la idea de la perijóresis, ¿no? Pero sin olvidar que en el pasado la llegaron a usar, para referir a Cristo, pero en general se empezó a usar en la Trinidad y desde siempre ha sido, ¿verdad? Y hoy día en general es eso. Si alguien les pregunta algún día qué es la perijóresis, pues la perijóresis es que es un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Y que una ocupa el lugar de la otra, ¿verdad? Perijoreo, ¿no? Va una que danza, una que va en torno a la otra, ¿verdad? Porque es un solo Dios, ¿no? Esa es la idea central, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Esa es la idea fundamental. No hay un dogma de fe de la perijóresis, ¿no? O sea, el dogma de fe es un solo Dios en tres personas, punto. Pero al abordar el tema de que hay un solo Dios en tres personas, entonces tenemos que decir eso que implica, cómo se da la vida trinitaria con la perijóresis, ¿verdad? Uno en el otro, uno que reposa en el otro. Y que por lo tanto podemos ver una divinidad, aunque están las tres personas ahí unidas, ¿no? Esa sería pues, la idea central, ¿no? Claro que dentro de la vida divina de Dios podemos ver otros temas ¿verdad? Importantes, pero quisiera ahora, para concluir el curso, en el siguiente video, abordar el tema de la vida trinitaria en relación al hombre, con el tema de la inhabitación trinitaria, ¿no? En el alma del justo, para poder ver un poco de esta relación de la vida trinitaria, no solo dentro de ella, sino cómo adextra de ella, ¿verdad? Se manifiesta en la vida del hombre, y así pues concluir nuestro curso.